Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver este tema que tenemos para esta ocasión, la venida del reino. Este es el tema que tenemos para esta ocasión, la venida del reino, tiempo y territorio. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28, y el capítulo 17 también de San Mateo, versos 1 al 7, donde nos dice de la siguiente manera: la Escritura dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y pasamos al capítulo 17, verso 1 en adelante, donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del reino, o sea, la venida del reino de Dios, tiempo y territorio. En estos pasajes que hemos leído, Cristo habla acerca de la venida del Hijo del Hombre en su reino, y luego muestra en esta visión del monte de la transfiguración la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, y allí queda establecido el orden de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo: en el libro de citas nos habla acerca de la venida del reino, y nos dice en la página 42, esto es citando de las edades de la iglesia, dice Mateo 17, muy bien: y después de 6 días Jesús toma a Pedro, Santiago pues es Jacobo, y a Juan, en una alta montaña,
aparte y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brilló como el sol, y sus vestidos eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación. ¿Se pasó qué? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Él los había llevado y él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestidos brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Primero será Moisés y Elías. Ahora fíjese, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieran, que era Elías, y luego Moisés. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley, y luego el Hijo del Hombre glorificado. ¿Ve el orden de su venida? Ahí tenemos el orden de su venida. Primero es visto Elías y después es visto Moisés. Eso fue lo que fue visto allí en el monte de la transfiguración, el orden de su venida. Por eso es que para el tiempo final, la venida de Elías está prometida para su quinta manifestación como uno de los 2 olivos, y la venida de Moisés está prometida como uno de los 2 olivos en su segunda manifestación. Y esto nos habla de la venida del reino de Dios. Nos habla de la venida del reino de Dios para ser establecido en este planeta Tierra. Nos habla de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viniendo en su reino para el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra. Cristo enseñando a orar a sus discípulos, cuando les dijo, enseñándoles a orar, les dijo que dijeran: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y sigue así enseñándole a sus discípulos, y entre las cosas que le enseña a pedir, una es la venida del reino de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, o viceversa. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. O sea, le está enseñando a sus discípulos a orar por la venida del reino de Dios. Está enseñándole a sus discípulos a orar por la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de nuestro Padre Celestial, para ser establecido aquí en la tierra. Eso fue lo que le mostró también en el monte de la transfiguración, la venida del reino de Dios con los ángeles del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre allí transfigurado o transformado con su rostro como el sol, lo cual representa a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis capítulo 1 también lo encontramos con su rostro como el sol. Veamos capítulo 1 y versos 12 en adelante. Dice: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece
en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno y de la muerte. Aquí en este pasaje Cristo aparece con la cinta de oro sobre su pecho, lo cual representa que Cristo aquí está como juez de toda la tierra y como rey de reyes y señor de señores. Aparece también con su rostro como el sol, lo cual representa a Cristo como rey de reyes y señor de señores. Y este es el que habla en este mismo capítulo, versos 10 al 11, con esa voz o gran voz de trompeta en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio. O sea que aquí Juan está viendo una visión que corresponde al día postrero, o sea, al séptimo milenio. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, que es el día postrero, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11 es la lectura que hemos tenido en estos momentos. Y aquí, estando Juan transportado al día del Señor en esta visión, escuchó la voz de Cristo hablando con esa gran voz de trompeta, o sea, con ese mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino en medio de su iglesia. Juan el apóstol está viendo aquí a Cristo hablando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el apóstol está viendo aquí al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él está viendo aquí al Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso podemos ver en esta visión todos estos símbolos o tipos y figuras que representan todos estos atributos que estarán manifestados en nuestro amado Señor Jesucristo en su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, nos dice que sus pies son como bronce bruñido. También nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Todos esos atributos estarán manifestados en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El cabello blanco del Hijo del Hombre lo encontramos aquí en la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y cuando usted torna esta foto hacia la derecha, usted verá aquí el rostro del Señor Jesucristo formado por estos 8 ángeles que están en esta nube, la cual fue tomada en foto y fue publicada en revistas de Norteamérica como la revista Life o Vida y la revista Ciencia. Y aquí tenemos a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y aquí tenemos el ángel que era muy diferente a los demás, el cual forma la peluca blanca del cabello blanco del Señor. O sea que con la venida y ministerio del ángel que era muy diferente a los demás, se completa el tipo y figura del rostro del Señor. Y se completa el cabello blanco del Señor. Ahora, esto nos muestra a Cristo como juez de toda la tierra. El que estuvo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil en este tiempo final, en la manifestación de este ángel que era muy diferente a los demás, formando la peluca blanca o cabello blanco del Señor y colocando así
a Cristo, o Cristo colocándose como juez de toda la tierra en la etapa de la edad de la piedra angular. Y con el ministerio de este ángel, que era muy diferente a los demás, manifestado por medio de carne humana en el día postrero, Cristo se coloca su cabellera blanca de juez de toda la tierra. Es la etapa de la cabeza del Señor, en la etapa correspondiente a la edad de la piedra angular. Encontramos que dice el precursor de la segunda venida de Cristo que el hombre o las personas pierden su cabello y muchos se quedan sin cabello a causa de que la sangre no circula bien acá arriba en la cabeza. Y por eso es que la edad de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, de un momento a otro, estará sin sangre y por consiguiente se convierte en una etapa o edad de juicio divino, porque cuando no hay sangre allá en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, entonces el juicio divino tiene que venir sobre la raza humana. Y todo eso es reflejado en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Pero Cristo se coloca para la edad de la piedra angular una peluca blanca formada por el ángel, que era muy diferente a los demás. Pero vean ustedes, la edad de la piedra angular de un momento a otro se torna en una edad donde la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, ya no estará en el trono de Dios en el cielo, y estará el juicio divino saliendo del trono de Dios en el cielo para ser manifestado en este planeta Tierra. Y Cristo estará como juez de toda la tierra. Los ministerios de Moisés y Elías sobre este planeta Tierra, para luego que la iglesia del Señor Jesucristo haya entrado en toda su plenitud al cuerpo místico de Cristo y haya obtenido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, esos ministerios se tornan en ministerio de juicio divino conforme a las Escrituras. Son los ministerios de Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 7, los cuales tendrán poder sobre toda la naturaleza. Porque para ese tiempo esos ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, el cual para ese tiempo estará ya adoptado, para cuando haya esa manifestación en medio del pueblo hebreo. Y por cuanto esos son los ministerios correspondientes al tiempo final, o sea, los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, son los ministerios por medio de los cuales es revelado a la raza humana, o son revelados a la raza humana los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Y para muchas personas habrá oportunidad de escapar de los lugares donde caerán esos juicios divinos, porque por medio de estos ministerios se está dando a conocer a la raza humana esos juicios divinos que han de venir y también los territorios sobre los cuales han de caer estos juicios divinos. O sea que estos ministerios serán de gran bendición para muchas personas que escucharán lo que Dios estará haciendo en esta tierra y escaparán en este tiempo de los lugares donde estarán cayendo esos juicios divinos. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje de los 7 sellos, en la página 369
en español de la siguiente manera. Dice: ahora, dice, ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello. O sea, los juicios divinos que están en el sexto sello. Y cuando eso suceda, será el fin. Y en esa hora la novia ya habrá subido. La reina ya estará en su lugar. Mientras esto sucede sobre la tierra, ella estará allá celebrando las bodas con el rey. Entonces el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué tiempo? Ahora, fijémonos en los últimos 2 versos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. ¿Cuándo es que se manifiesta la misericordia de Dios por última vez? Bajo los ministerios de Moisés, Elías y Jesús, en el tiempo final, en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en el reino de Dios. Ahora podemos ver este misterio y vean otro misterio aquí con relación a los muertos en Cristo que han de resucitar. Dice en la página 373, o sea 373, dice: reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanzas para el mundo. Allí será su fin. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese gran día de alegría. Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo ahora mismo. Junta los corderos en tu seno y alimentalos con la palabra para que sean fortalecidos para servirte. Ahora podemos ver aquí que para la resurrección de los muertos en Cristo habrá una sacudida muy grande de este planeta Tierra. Así como fue para la resurrección de Cristo y resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ahora podemos ver cosas que han de suceder en este tiempo. Podemos ver también la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en el reino de su Padre.
La venida del reino de Dios podemos ver en el monte de la transfiguración, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y de Elías. La venida del Hijo del Hombre es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en carne humana en el día postrero, conforme a como el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo que vendría el Hijo del Hombre. En la página 57 del libro de los sellos en español nos dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora bien, continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Aquí vemos la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, descendiendo del cielo, y viene como el mensajero a Israel. Y por eso viene con el mensaje del evangelio del reino, porque es el ángel fuerte Jesucristo viniendo con sus ángeles en este tiempo final, en la venida del reino de Dios. Luego en Apocalipsis capítulo 19 también nos habla de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y luego el precursor de la segunda venida de Cristo nos dice en la página 277 del libro de los sellos en español, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo, y él llame los suyos, o sea, llame a sus escogidos. Llame a sus escogidos de entre los gentiles, primeramente, y después los escogidos del pueblo hebreo. Ahora, vean que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo. Y en la página 134 en español, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vean, el Espíritu Santo viene manifestado en carne humana. ¿Cómo? Viene manifestado en carne humana como la manifestación del Hijo del Hombre, como la manifestación de Jesucristo prometida para el día postrero, y también viene como la manifestación de Moisés para el día postrero y como la manifestación de Elías para el día postrero, porque viene con sus ángeles. El Hijo del Hombre viene con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda ocasión. Y eso es la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21. Y también en la página 131 del libro de los sellos en español dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora, noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente. Y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Ahí en Apocalipsis 19, versos 11 al 21, ahí es donde está la venida del Mesías. La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, ¿para qué? Para manifestarse en carne humana. En el mensaje de los sellos en español, página 256, nos habla más abiertamente acerca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. El verbo, la palabra encarnada en un hombre, Jesucristo en Espíritu Santo, viniendo manifestado en carne humana en un hombre del tiempo final, del día postrero, como también Moisés y Elías será el ministerio de Moisés y también el ministerio de Elías manifestados en carne humana en un hombre del tiempo presente, de este tiempo final. Ahora podemos ver que este misterio es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Este es el misterio que está bajo el séptimo sello, el cual, cuando fue abierto en el cielo, en el capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis, causó silencio en el cielo como por media hora, porque nadie en el cielo ni en la tierra conocía ese misterio, pero sería revelado ese misterio. Y vean cómo quedan en silencio las huestes celestiales para que el enemigo de Dios, el diablo, no conozca ese misterio e interrumpa el programa divino que se estará llevando a cabo bajo la manifestación o cumplimiento del misterio del séptimo sello, o sea, del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino, para que sí, la venida del reino de Dios en este tiempo final no sea interrumpida y se cumpla cabalmente todo lo correspondiente a la venida del reino de Dios. Y sean vistos Moisés, Elías y Jesús manifestados, que son los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Sean vistos esos ministerios manifestados en carne humana en este día postrero, en el cumplimiento de la venida del reino de Dios con poder y gran gloria. Ahora todo esto es lo que le dará a la iglesia del Señor Jesucristo la fe para ser transformada y raptada en este tiempo final. Y esto es lo que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 revelan a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí veamos en la página 212 del libro de los sellos en español, dice: y esa es de la misma razón por que los avivamientos que debemos tener hoy, si sigue hablando diría, no los tenemos. Ahora hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. No, Señor. No piense que tenemos avivamientos, porque no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará.
lo ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que despierta a la iglesia de Jesucristo y le da un avivamiento, un despertamiento en el tiempo final? Los 7 truenos de Apocalipsis, que son la voz de Cristo viniendo en su reino como el león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces y dándonos la revelación de su venida, dándonos la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dándonos la revelación de la venida del reino de Dios, en donde el Hijo del Hombre es revelado o es manifestado con sus ángeles, en donde Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de carne humana en su manifestación final, manifiesta los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y eso es lo que le da un despertamiento espiritual, un avivamiento a todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. No hay otra cosa para despertar a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. A través de las diferentes etapas o edades de la iglesia, hubo un despertamiento, un avivamiento en cada edad. Y ahora, luego de transcurridas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ya no hay más despertamientos o avivamientos para las 7 edades de la iglesia gentil. Solamente queda un despertamiento que está prometido para ser efectuado por medio de la voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Y eso es para la edad del amor divino, la edad de la piedra angular, la edad más importante del cuerpo místico de Cristo. Es la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la edad perfecta y eterna para la iglesia de Jesucristo, en donde el mismo que estuvo en estas 7 etapas manifestado por medio de sus mensajeros, estará aquí en la edad de la piedra angular manifestado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así despertándonos en este tiempo final. Ahora, ese despertamiento espiritual prometido para la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, lo produce el ángel fuerte que desciende del cielo, que es Cristo, viniendo en su reino con sus ángeles, con su rostro como el sol, y es también el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en el día postrero. Y eso es la palabra, el verbo encarnado en un hombre, manifestando estos 3 grandes ministerios que hicieron historia en medio de la raza humana. Y ahora, esos 3 grandes ministerios estarán manifestados en la venida del ángel fuerte, en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la palabra encarnada en un hombre. Ahí estarán esos ministerios siendo cumplidos. Ahí estará la manifestación del Hijo del Hombre prometida para el día postrero. Y ahí estará toda la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para así obtener la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Así como la fe para ser salvos, para recibir el perdón de nuestros pecados, está en la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Y por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, obtenemos ese conocimiento. Y ahora, por medio de la predicación del Evangelio del Reino, obtenemos el conocimiento de la segunda venida de Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, y como el sol naciente, resplandeciendo en este tiempo final, viniendo con sus ángeles. Por eso dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4, verso 2. Las alas del sol de justicia son los ministerios de Moisés y Elías en la venida del Hijo del Hombre, en la venida del sol de justicia de Jesucristo, manifestado en este tiempo final por medio de carne humana en su ángel mensajero. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Él es el instrumento de Jesucristo para esa manifestación
del Señor Jesucristo con sus ángeles, para esa manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde estará manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, porque son la misma persona. Y una de las preguntas que tenemos en nuestra mente siempre es: ¿en qué territorio se cumplirá esa promesa? ¿Y en qué tiempo se cumplirá? Es para el día postrero, que es el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Y si no le quieren añadir al calendario los años de atraso que tiene, pues esperen 2 o 3 años y entonces llegarán al séptimo milenio. Ahora, ¿se le habrá atrasado el calendario a Dios? Yo pienso que no. ¿Y ustedes? ¿Se le olvidaría a Dios quitarle hojas a su calendario o pasar la hoja del calendario y se le habrá atrasado? A Dios no se le atrasa nada de su labor. A los hombres se les atrasa y hacen cambios, y por eso es que Dios, cuando da su palabra para una dispensación, dice: ni le añaden, ni le quiten. Es que el hombre le gusta añadirle o quitarle para acomodar las cosas a su gusto, como dice la gente, a su propia conveniencia. Pero la palabra de Dios ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Por eso Dios dice que el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida, y el que le añada, le serán añadidas las plagas de este libro del Apocalipsis. Ahora veamos las grandes bendiciones que están prometidas para la venida del reino de Dios, en donde el Hijo del Hombre con sus ángeles estará manifestado. ¿En qué tiempo? En el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Este es el tiempo para esa manifestación ser realizada y ser vista en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, donde se abre esa nueva etapa en donde Cristo cambia de cordero a león, de sacerdote a juez y rey de toda la tierra. Ahí es donde se hace ese entrelace. Y ahora la pregunta es el territorio. ¿De qué territorio vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 manifestado? Por cuanto Dios envió un precursor para la venida de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, así como envió un precursor para la primera venida de Cristo, el cual fue Juan el Bautista, con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. Ahora, para la segunda venida de Cristo, para la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10, ha enviado un precursor, el cual fue el reverendo William Marion Branham, el cual vino en el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Y por cuanto él es el precursor, él debe haber dicho de qué territorio vendrá ese jinete en ese caballo blanco. En el libro de citas, página 166, verso 1485, encontramos una porción del mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar. Eso está contenido en la página 2 de ese mensaje. Y aquí pues tenemos un extracto de ese mensaje donde dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? O sea, ¿habrá otro avivamiento como hubo un avivamiento en cada una de estas edades cuando Dios envió un mensajero? ¿Habrá otro avivamiento?
y solo recuerden, vamos a ver, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estén preparados, listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Si es una promesa, tiene que estar en la Biblia. Esa es la promesa de Apocalipsis, capítulo 19. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo en este tiempo final en un caballo blanco. Y eso es la palabra encarnada en un hombre. Eso es lo que trae el avivamiento del tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice que será, ¿de dónde? Del occidente. La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 será cumplida, ¿dónde? En el occidente. Ya se cumplió la venida y manifestación de Cristo en su ángel mensajero San Pablo en la primera edad en Asia Menor. Ya se cumplió la venida y manifestación de Cristo en su segundo ángel mensajero Ireneo en Francia, allá en Europa. Ya se cumplió la venida y manifestación de Cristo en la porción correspondiente a la tercera edad en Martín, allá en Hungría y Francia, en Europa también. Ya se cumplió también la venida de Cristo en Espíritu Santo manifestado en la porción correspondiente a la cuarta etapa de su iglesia. Se cumplió en Colombo, en Irlanda y Escocia, en Europa también. Ya se cumplió la venida de Cristo en Espíritu Santo en la porción correspondiente a la quinta edad, allá en Alemania, en Lutero, en Europa también. Ya se cumplió la venida y manifestación de Cristo en el Espíritu Santo de la sexta etapa o edad de la iglesia gentil en John Wesley, en Inglaterra, en Europa también. Europa ha tenido 5 manifestaciones de Jesucristo en el Espíritu Santo en 5 ángeles mensajeros de 5 edades de la iglesia gentil. Y la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo para la séptima edad de la iglesia gentil también ya se cumplió en el reverendo William Marion Branham para la séptima edad de la iglesia gentil en Norteamérica, en el occidente, porque Norteamérica pertenece al occidente, o sea, al oeste, y el oeste consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya la manifestación para la séptima edad de la iglesia gentil fue cumplida a través de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en el profeta mensajero William Marion Branham de Norteamérica. Y ahora, la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo para los escogidos de Dios del día postrero corresponde también al territorio del occidente, o sea, del oeste, y solamente queda Centroamérica, Suramérica y el Caribe para esa manifestación. Del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, y dice: recorreremos esta senda otra vez. ¿Y por qué dice recorreremos? Porque él es el Elías que había de venir precursando la segunda venida de Cristo, y Elías recorre nuevamente el camino ministerial en su quinta manifestación. Así es que Elías recorre nuevamente con este jinete, recorre el camino ministerial de nuevo, porque Elías, como también Moisés, recorren el camino ministerial con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Jesucristo en el Espíritu Santo, el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y en ese mismo hombre recorren el camino ministerial por quinta ocasión Elías y por segunda ocasión Moisés. Y por segunda ocasión el ministerio de Cristo estará en carne humana manifestado en este planeta Tierra. Y eso es la venida del Hijo del Hombre viniendo sobre un caballo blanco, como lo muestra Apocalipsis, en donde vienen Moisés y Elías con él, donde vienen sus ángeles con él.
Y vienen con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y colocándolos en la edad correspondiente a este tiempo, la edad de la piedra angular, que es la edad correspondiente a la América Latina y al Caribe. Y al estar viendo esta manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, donde opera los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, estaríamos viendo que la venida del reino de Dios conforme a la promesa de Cristo. Todo eso viene en una forma progresiva, como lo vio el profeta Daniel cuando vio la venida del reino de Dios, en esa piedra no cortada de manos que el rey Nabucodonosor también vio, la cual fue cortada del monte. El monte representa la iglesia de Jesucristo, de donde esa piedra es cortada en el tiempo final. Y Daniel vio esa piedra no cortada de manos que vino en el tiempo final, en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles. Esa piedra dice que luego creció y se hizo un gran monte, o sea, un gran reino, que es el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vean ustedes, dice que vino e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y luego esa piedra creció. No dijo el precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y no dijo lo mismo el precursor de la segunda venida de Cristo, a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿A quién le conviene crecer? A esa piedrecita no cortada de manos en su segunda venida. Esa es la piedra que crecerá y formará ese gran reino milenial. Ahora vean cómo viene el reino de Dios en el día postrero. Y viene el Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Viene en la forma de una piedrecita no cortada por mano humana. Esa es de la piedra que viene en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Esa es la piedra prometida al vencedor, donde dice: al que venciere, yo le daré del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Vamos a ver, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora la piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, viene ¿con qué? Con un nombre nuevo. Y dice: el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y cómo lo va a recibir? Pues tiene que recibir esa piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo. La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en carne humana. Es la palabra encarnada en un hombre. Ahora en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora podemos ver que Jesucristo tiene un nombre nuevo, el cual recibió cuando ascendió victorioso al cielo. Porque así como Jacob, cuando obtuvo la victoria, recibió un nuevo nombre, el cual le puso el ángel del pacto, el ángel de Jehová, cuando le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y has vencido, y has luchado también con los hombres y has vencido.
se llamará tu nombre Israel, que significa príncipe con Dios. Y ahora también podemos ver a Pedro, que era Simón, el cual venció y le fue cambiado su nombre por Pedro. Y Saulo de Tarso, cuando creyó en Cristo, recibió a Cristo, venció y recibió también un cambio de nombre. Y recibió por nombre Pablo. Así tenemos ejemplos en toda la Escritura de estos cambios de nombre, por lo cual una bendición grande ha venido con esos cambios de nombre. Por ejemplo, Abraham y Sarai no podían tener un niño, y ya Abraham tenía 99 años de edad y Sara 89, pero Dios le cambió el nombre, añadiéndole a Abraham 2 letras en español, son 2 letras añadidas, y a Sarai le eliminó la I, eso es en español, y así el nombre tuvo un cambio. En otros idiomas puede tener una letra añadida como la H, el nombre de Sara. El de Abraham pues tiene 2 letras añadidas, una es la H y la otra es una A adicional. Pero vean cómo en algo que quizás para algunas personas no tiene mucho sentido, para Dios sí tiene sentido, porque de otra forma no lo hubiera dicho Abraham. Ahora, Abraham, tu nombre será Abraham, porque el nombre Abraham significa padre de naciones, de mucha gente. Y el de Sara tiene también su significado, el cual también tiene que ver con la posición de princesa que ella tenía. Y también de ella saldrían naciones también, por medio de la unión con Abraham y del hijo que tendría por medio de Abraham. Y cuando Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara, a los 99 años de edad, Abraham y Sara con 89 años, recibió también una transformación. Un cambio vino para ambos y un hombre de 99 años pudo tener un hijo por medio de su esposa de 89 años de edad. Ahora busquen ustedes una mujer de 89 años con un esposo de 99 años que diga, vamos a tener un hijo. Todo el mundo se reiría de ella, pero sin embargo, Abraham y Sara estaban esperando un hijo, aunque ya estaban ancianos. Pero ellos tenían una promesa divina. Dios le había dicho que tendrían un hijo. Y Dios cumple su promesa, aunque para algunas personas se tarde en cumplir esa promesa. Pero recuerden, Dios tiene todo programado y Él cumple lo que Él prometió en el tiempo que Él determinó cuando hizo esa promesa. Ahora miren ustedes el tipo y figura. Encontramos que Abraham, teniendo 99 años de edad, estaba ya entrando para el año 100. ¿Y qué significa el año 100? Cada 50 años, el año 50 es año de jubileo para el pueblo hebreo. Y en la vida de Abraham, en el cual está representado el pueblo hebreo, como también lo está representado en Isaac y en Jacob, encontramos que para Abraham el año 100 era el año de su segundo jubileo, porque su primer jubileo fue en año 50 y luego en el año 100 viene a ser su segundo año de jubileo. Y al tener esa transformación de su cuerpo y concebir a su esposa Sara y tener un hijo, ¿le causaría jubileo a Abraham? ¿O no le causaría un gran jubileo tener un hijo, el cual Dios le prometió y el cual vino en el tiempo señalado por Dios? En el segundo año del jubileo de Abraham vino el hijo prometido. Ahora,
en la primera venida de Cristo se cumplió el primer año del jubileo. Y para la segunda venida de Cristo es el segundo año del jubileo, representado en el año 100 de la vida de Abraham. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y del ángel fuerte que desciende del cielo y del Hijo del Hombre con sus ángeles es la venida del Hijo prometido para la iglesia del Señor Jesucristo, para la descendencia de Abraham. Y esa es de la promesa que Él en este tiempo final tiene que estar cumpliendo conforme a su palabra. Y del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco como la nieve. Recorreremos esta senda, o sea, este camino, otra vez, o sea, una vez más. Así dijo Elías en su cuarta manifestación, porque el ministerio de Elías tendría una quinta manifestación y la tendría con ese jinete que viene en ese caballo blanco. Y dice que será del occidente. Del occidente vendrá el cumplimiento del Hijo prometido, del Hijo de Abraham, representado en Isaac. La segunda venida de Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y de Apocalipsis capítulo 10, tiene que ser cumplida en y del occidente. Por lo tanto, en el occidente tiene que venir el verbo, la palabra, encarnada la palabra, ¿en dónde? En un hombre del occidente, para así cumplirse la venida del reino de Dios con sus ángeles en este tiempo final, para poder Cristo llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta en su manifestación, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 con sus ángeles, y para luego producir Cristo o cumplir Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y luego llevarnos a la cena de las bodas del Cordero con cuerpos eternos. Y tornarse luego al pueblo hebreo, el cual lo está esperando, con el trono de David listo para que se siente en el trono de David. Y Cristo en su venida, y para su venida dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora Jesucristo, cuando venció y ascendió al cielo victorioso, se sentó en el trono del Padre en el cielo. Pero ese no es el trono de Jesús. El trono de Jesús es el trono de David, del cual dio testimonio el arcángel Gabriel en el capítulo 1 de San Lucas, cuando dijo a la Virgen María, capítulo 1, verso 30 en adelante, dice de San Lucas: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y la promesa de Cristo es: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en ese trono de David. Y todos los escogidos de Dios han sido lavados en la sangre de Cristo, han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. ¿Y qué dice para estas personas que han pasado por esta etapa gloriosa del programa divino? En Apocalipsis capítulo 1, versos 4 en adelante, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, versos 8 al 10 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean cómo Dios ha estado haciendo un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes, así como dijo del pueblo hebreo, y de los levitas, en donde incluyó a todo el pueblo hebreo también. En el Éxodo nos dice algo. Éxodo habla algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Éxodo 33, por ahí vamos a ver lo que nos dice Cristo. Digo Cristo porque es el Espíritu mismo de Cristo, el cual habló allá en el tiempo pasado. Vamos a ver lo que él dice, hablando acerca de estos reyes o sacerdotes. Capítulo 19, verso 6, dice: un poquito antes, dice, capítulo 19, verso 3 al 6, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y por cuanto el pueblo hebreo es el Israel terrenal, la descendencia de Abraham según la carne, y la iglesia del Señor Jesucristo es la descendencia de Abraham según la fe, y es el Israel celestial. Ahora el Israel celestial, por medio de creer en Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, hemos sido redimidos con su sangre, y Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para reinar con Cristo en su glorioso reino milenial y por toda la eternidad. El Israel celestial, la iglesia de Jesucristo, es un pueblo de reyes y de sacerdotes para reinar con Cristo por toda la eternidad. Es el Israel celestial. Él nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y estos reyes y sacerdotes son del orden de Melquisedec, del sacerdote del templo que está en el cielo y del rey del cielo. O sea que nosotros pertenecemos a la realeza celestial. Aunque usted quizás no lo sabía, pero ahora sí lo sabe. No hay realeza más alta que la celestial, que la de Dios. Dios es el rey de toda la creación y nosotros somos sus hijos y por consiguiente
somos reyes y sacerdotes también. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay tronos, y si hay tronos preparados, hay reyes que se tienen que sentar en ellos. Y esos son los reyes y sacerdotes, los hijos del rey Melquisedec, los hijos del rey de reyes y señor de señores, los hijos del rey del universo que es Dios, el cual se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús. Ese es el rey del universo. Ese es el rey de reyes y señor de señores. Ese es el creador de todas las cosas. Ese fue el que creó los cielos y la tierra. Y aquel verbo, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. Y San Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Es el verbo, el creador de todas las cosas. Es el Dios todopoderoso que creó su propio cuerpo teofánico, y desde su cuerpo teofánico de la sexta dimensión creó todas las cosas. Y después se creó un cuerpo de carne en el vientre de María llamado Jesús, para pagar el precio de la redención nuestra, para redimirnos, para volvernos a Dios. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, que se hizo hombre y habitó en medio del pueblo hebreo. Él es el Melquisedec del Antiguo Testamento. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el ángel del pacto o ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros somos sus hijos, que Él ha traído a existencia en este planeta Tierra, en esta nueva creación que Él está realizando. Y Él, al hacerse carne y vivir entre nosotros, viene a ser el primero de esa nueva creación. Y también es el primero de la creación en la sexta dimensión. Así es que Él tiene el principado en todo. Y nosotros somos la continuación de la creación de Dios, que comenzó con nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso es que somos reyes, porque Él es rey. Si el padre de una persona es rey, pues esa persona es un príncipe que algún día vendrá a ser rey. Y sus hijas son princesas para ser reinas en el tiempo correspondiente. Y ahora vean ustedes, también Él es el sumo sacerdote Melquisedec del templo que está en el cielo. Y por consiguiente nosotros, siendo sus hijos, somos sacerdotes también de esa orden sacerdotal celestial. O sea que no es de un orden sacerdotal terrenal, sino celestial. Y por eso es que estaremos en el glorioso reino de Dios, aquí en la tierra, en el reino milenial, y luego por toda la eternidad como reyes y como sacerdotes, reinando con Cristo y ministrando con Cristo en el reino de Dios. Porque ese reino tiene la parte política, y para la parte política nosotros somos ¿qué? Reyes. Y tiene también la parte religiosa, y para la parte religiosa nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Eso es un reino perfecto, un reino que tiene las dos partes más importantes que se necesita en un reino: la parte religiosa y la parte política. Y la parte religiosa y la parte política, Jesucristo la realiza, la manifiesta, la opera como rey
y como sacerdote, y sus hijos trabajando con él en su reino, estarán también como reyes y como sacerdotes. O sea, que todo lo que sea o todo lo que se realice en este reino será dirigido o gobernado por nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Nadie podrá decir: yo voy a establecer una ley por acá. Esto corresponde a la parte política o civil, y tiene que salir toda ordenanza y toda ley tiene que salir del trono del Señor, donde estarán con él sus hijos reinando. Cualquier persona podrá decir: yo voy a hacer un grupito religioso por acá para servir a Dios. Esa es la parte religiosa, y eso tiene que salir de Melquisedec como sumo sacerdote y de todos los hijos e hijas de Dios que son los sacerdotes de este reino. Son el orden sacerdotal, y todo lo religioso estará dirigido por Cristo como sumo sacerdote, como Melquisedec, el sumo sacerdote, con sus hijos que son sacerdotes también, hijos e hijas que son los redimidos por la sangre de Cristo, los cuales han sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso es que para el tiempo final, en el programa divino se entra a una nueva etapa en donde Cristo hace esa conexión y hace ese entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y ahí nuestras vidas están siendo entrelazadas también, y de personas comunes y corrientes en nuestra vida terrenal. Muchos son oficinistas, otros son obreros de la construcción, otros trabajan en tiendas o en oficinas o en alguna otra cosa, hombres y mujeres. Pero para el reino de Dios, nosotros somos mucho más que simples hombres de la construcción o de oficinas o de tiendas. Para el glorioso reino milenial que viene, nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, que este trabajo terrenal que tenemos nosotros aquí en la tierra es temporal. Esto lo tenemos en lo que nos llega nuestra posición que Dios eligió para cada uno de ustedes y para mí también, la de reyes y sacerdotes. Pero miren, hemos estado pasando por esta etapa y por consiguiente hemos aprendido lo que es vivir en un cuerpo de carne humana, mortal, corruptible y temporal. Así es que esta experiencia única que estamos obteniendo servirá para que cuando estemos en el cuerpo eterno sepamos cómo es la vida en estos cuerpos mortales en los cuales vivirán la gente durante el reino milenial. Pero nosotros estaremos en un cuerpo eterno. Por eso es que dice que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Porque si a los 100 años todavía es un pecador, se le acaba el tiempo y ya lo que tiene y recibe es maldición. Es que para el reino milenial van a entrar muchas personas que están viviendo en este tiempo final, y la mayoría serán latinoamericanos y caribeños. Y durante ese tiempo continuarán escuchando la predicación del evangelio del reino, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar. ¿Dónde estaba la gloria de Jehová? La gloria de Dios se manifestaba en el templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Y en el templo del Señor Jesucristo, ¿dónde estaría manifestada la gloria de Jesucristo en su venida con sus ángeles? En el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Y del conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino, es que será llena la tierra, el planeta Tierra completo con todos sus habitantes, para obtener el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles en este tiempo final. O sea, que durante el reino milenial se estará predicando la segunda venida de Cristo con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como durante estos 2000 años que han transcurrido, se ha estado predicando con el mensaje del Evangelio de la Gracia la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y lavando nuestros pecados con su sangre. Ese ha sido el mensaje de la segunda de la dispensación de la gracia, que ha estado siendo predicado durante estos 2000 años que han transcurrido. Y la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes en Cristo, en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora vean ustedes cómo, así como ha sido durante estos 2000 años que se ha estado predicando la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para nosotros poder obtener el nuevo nacimiento, durante el reino milenial se estará predicando la segunda venida de Cristo. Se estará dando a conocer lo que ha sido el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, como juez de toda la tierra y como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y de ese conocimiento será lleno todo el planeta Tierra, y de los beneficios de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre en su reino, para el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra. Hemos visto la venida del reino. A Jesucristo le preguntaron los discípulos antes de ser raptado, antes de irse, le preguntaron: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Él dijo: no toca a vosotros saber, o sea, conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque no sería revelado ese misterio a ellos allá, porque ese misterio estaba prometido para ser revelado a los hijos e hijas de Dios, a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, en la venida del reino de Dios con los ángeles del Hijo del Hombre. Así es que la venida del reino de Dios para este tiempo final es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra. Cristo, hablando en San Lucas capítulo 21, nos dice de la siguiente manera, verso 27 en adelante de San Lucas 21, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, vuestra transformación. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Desde 1963 vimos en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y esa señal, juntamente con la señal del pueblo hebreo regresando a su tierra, nos hablan de la venida del reino de Dios para ser establecido en esta tierra. Cuando vimos al pueblo hebreo regresando a su tierra desde el año o década del 40 en adelante, era señal de que la venida del reino de Dios estaba cerca, de que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre estaba cerca.
Y ahora estamos viviendo nosotros en el tiempo en que ya hemos visto al pueblo hebreo en su tierra, la higuera ha reverdecido, ha echado sus hojas, y hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y corresponde a todos los hijos e hijas de Dios ver en este tiempo final la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo en el tiempo final. Es la venida de la palabra encarnada en un hombre. Y eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino, viniendo en su iglesia manifestado en este tiempo final. El reino de Dios entre vosotros está. Así dijo Jesucristo 2000 años atrás, porque Él, el Hijo del Hombre, estaba allí presente. Y para la segunda venida de Cristo, para la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, el reino de Dios estará en medio de la raza humana en la forma de una piedrecita que crecerá y formará un gran monte, o sea, un gran reino, el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es que viene el Hijo del Hombre con sus ángeles, que es la venida de la palabra encarnada en un hombre, en donde estarán los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda ocasión. Es la venida del Verbo, la palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jesucristo en Espíritu Santo viniendo en este tiempo final, en su manifestación en carne humana, en su ángel mensajero. Ahora vieron lo sencillo que es la venida del reino y el tiempo y el territorio. Hemos visto la venida del reino, hemos visto lo que es de la venida del reino, hemos visto que el Hijo del Hombre dijo, Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. Viene el Hijo del Hombre en el reino de su Padre con sus ángeles para este tiempo final. Y hemos visto el tiempo, que es el séptimo milenio, y también la edad de la piedra angular. Y hemos visto también que es el fin del siglo, el tiempo de la cosecha. Y hemos visto que es también el tiempo de la edad de la piedra angular, en donde todas estas cosas tenían que ser cumplidas para este tiempo final. Pero todo esto, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, sería tan simple que si no vigilamos nos pasará por alto y ni sabremos que todo esto ha sido cumplido. Pero dice que el séptimo sello, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice que será en simplicidad. Dice que será como la venida de Juan el Bautista y como el nacimiento de Jesús allá en un establo. Página 472 del libro de los sellos. Ahora vendrá el séptimo sello, la segunda venida de Cristo siendo cumplida, como el nacimiento de Jesús en Belén de Judea y como la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el tercer Elías, y la venida del séptimo sello viene como Juan el Bautista porque viene como Elías en su quinta manifestación, también viene como Moisés en su segunda manifestación y viene como Jesús en su segunda manifestación. Pero el velo de carne donde vendrá esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. El velo de carne, el ángel de Jesucristo, ni será Moisés, ni será Elías, ni será Jesús. Por eso cuando Juan quiso adorarlo, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen o retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque los verdaderos adoradores, dijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora hemos visto este misterio de la venida
del reino de Dios. Hemos visto el tiempo, hemos visto que era para el séptimo milenio, que es el día postrero y día del Señor, y hemos visto que era también para la edad de la piedra angular, y hemos visto el territorio que es el occidente, o sea, el oeste, el continente del oeste, la parte del continente del oeste correspondiente a la América Latina y al Caribe. Hemos visto este misterio de la venida del reino, el tiempo y el territorio. Que Dios nos ayude para poder ver cara a cara, como dijo San Pablo, ahora conocemos en parte, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado, y entonces conoceremos como somos conocidos y veremos cara a cara. Que nosotros podamos ver cara a cara la venida del reino, el tiempo y el territorio, y ver que nos ha caído la bendición más grande de todas las bendiciones del cielo a nosotros en la América Latina y el Caribe, y podamos darle gracias a Cristo por esta bendición tan grande. Luego se otorgará esta bendición al pueblo hebreo, pero mientras está en la América Latina y el Caribe, estaremos aprovechando esta bendición tan grande para servir a Cristo, trabajar en su obra y glorificar su nombre, y así recibir todas las bendiciones contenidas en la venida del reino de Dios en este tiempo y en este territorio. Y así darle gracias a Cristo porque lo que Él ha prometido lo está cumpliendo en este tiempo final, y todo en simplicidad, para que si las personas sencillas puedan comprender todos estos misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final. Que las bendiciones del reino de Dios sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos los escogidos que faltan por ser llamados y juntados les llegue el mensaje y sean llamados y juntados. Escuchen así la gran voz de trompeta final, la trompeta del evangelio del reino, revelando el misterio de la venida del reino de Dios con sus ángeles y el Hijo del Hombre viniendo en su reino, y sean así juntados todos los escogidos que faltan, y se completa así el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados, y todos tengamos el cuerpo eterno y estemos como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo en el glorioso reino milenial, y seamos raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y los que a través de esta conferencia grabada en video estarían o están escuchando esta conferencia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes para continuar dándoles testimonio de todas las bendiciones de Dios para todos nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Que Dios te bendiga, Miguel. Y ya nos veremos muy pronto, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo en el cual todos estaremos. Dios le bendiga.
Gracias a Dios.